Querido desconocido, lo que vas a ver ahora es mi carta para vos. Una carta que me tomó 43 años escribir. Una carta que, donde sea que estés y cuando sea que estés, espero de corazón te inspire a conectar. Mi nombre es Diego. Yo nací y crecí en Buenos Aires, Argentina. Cuando yo era chico, el país sufría de mucha inflación. Esto afectó a muchas familias, incluyendo la mía. Y fue por eso que mis padres no tuvieron opción de pasarme de una escuela de turno completo a una escuela de medio turno. Al principio este cambio no me gustó nada, pero enseguida me acostumbré. Porque ir a la escuela solamente a las mañanas quería decir que tenía todas las tardes libres para ver la tele. Yo llegaba a casa y me ponía a ver dibujitos animados, como La Pantera Rosa, Bugs Bunny, El Pájaro Loco, Mickey Mouse. A ver series norteamericanas de los 80, como El Auto Fantástico, o series latinoamericanas, como mi querido El Chavo del Ocho. Esto mis padres los tenía muy preocupados, porque ellos querían que a las tardes yo haga algo más educativo. Y fue en ese momento que ellos hicieron un gran sacrificio, y se gastaron un sueldo de un mes completo en comprarme mi primer computadora, la Commodore 64. Desde que la Commodore llegó a casa, fue amor a primera vista. Yo ahora llegaba al mediodía y me pasaba toda la tarde jugando juegos electrónicos con ella. Mis padres tenían que literalmente arrancarme de la pantalla para que vaya a cenar con la familia. De vuelta mis padres se preocuparon porque se preguntaban si esto era mucho mejor que ver la tele. Pero la realidad es que queriendo aprender sobre estos juegos, aprendí mucho sobre el sistema operativo. Empecé a aprender a programar. Y con el pasar de los meses empecé a decir que yo también, cuando sea grande, quiero trabajar en computación. Quiero programar juegos y aplicaciones. Mi mamá me escuchó decir esto varias veces, y ella en ese momento tenía el hábito de mandar cartas. Cartas de papel y lápiz por avión. En ese momento no existía internet, ni WhatsApp, ni email, ni mensajes de texto. Esta era la manera en que mi mamá se mantenía en contacto con nuestra familia en el exterior. Y entonces le resultó natural recomendarme que yo también mande cartas. Pero no a la familia, sino a los creadores de mis juegos favoritos. Pero mamá, le dije, yo tengo cientos de juegos favoritos. Y bueno, Diego, mandá cientos de cartas. Pero mamá, le dije, mis amiguitos no hacen esto. Ellos juegan, se divierten y listo. Bueno, Diego, haceme caso, mandá algunas cartas. Fue por esta insistencia de mi mamá que mandé unas 10 cartas a las empresas que hacen estos juegos. Por ejemplo, Maxi, creadora de SimCity, o Sierra Online, creadora del King Quest, o Lucasfilm Games, creadora del juego que más capturó mi imaginación en ese momento, The Secret of Monkey Island. Mandé estas cartas y me olvidé. Pasaron un par de meses y eso fue solo una anécdota. Pero un buen día, mi mamá entró a mi cuarto con un sobre en la mano y me dijo, tomá, carta para vos. Cuando abrí el sobre, me encontré con algo que me choqueó muchísimo. Era el logotipo de LucasArts con mi nombre al lado, Dear Diego. Ver estas dos cosas juntas en un papel me impresionó mucho. Mi shock siguió creciendo porque a los pocos días recibí una respuesta de Maxis. Y un poco después recibí respuesta de Sierra Online. Y así recibí respuestas de todas las cartas que mandé. En estas cartas, estos genios creativos que admiraba me daban consejos de cómo aprender a programar. Pero más importante aún, me alentaban a que siga una carrera en computación. Y fue inspirado por esas cartas y con el apoyo de mis padres que elegí estudiar Ciencias de la Computación en la Universidad de Buenos Aires. Pasaron los años y cuando estaba por recibirme me dije, este es el momento de escribir una segunda tanda de cartas a estas empresas, avisándoles que estoy listo para ir a trabajar. Este método de las cartas no podía fallar. Así fue como mandé 5, 10, 15, 20 cartas. La verdad es que no recibí muchas respuestas, pero recibí una, muy importante, de una empresa llamada Microsoft, que me invitó a trabajar en su sede central en Seattle, donde ya vivo hace más de 20 años. Pero esta historia no termina aquí, porque a través de los años mis cartas siguieron volando por los aires. Yo le mandé carta a todo tipo de personas. Por ejemplo, cada vez que terminaba de leer un libro que me inspiraba, le mandaba una carta al autor indicando cuánto admiraba su obra. Estos autores contestaban, y gracias a sus respuestas pude reunirme con muchos de ellos. Inclusive uno de ellos se convirtió en mi coach.
Una autora inspiradora vino a visitarme a Seattle y a hablarle a mi equipo. Fue por una carta a un autor que inspiro que me invitaron no una, sino 2 veces a la Casa Rosada, donde pude tener conversaciones interesantísimas con líderes políticos y con intelectuales. Yo seguí mandando cartas a todo tipo de personas. Fue gracias a una carta que me reuní con el CEO de Microsoft a compartir opiniones sobre los libros que nos gustan. Gracias a otra carta conseguí el apoyo ejecutivo para cambiarme de carrera de ingeniería a recursos humanos. Más recientemente, la semana pasada, fue gracias a una carta que tuve el agrado de entrevistar a mi cantautor favorito, Jorge Drexler. Mandando tantas cartas, aprendí muchas cosas que quiero compartir con vos, querido desconocido. Por ejemplo, aprendí que les puedo escribir a quien yo quiera. No hay límites. El único límite está en mi mente. Aprendí que muchos no van a contestar, pero muchos otros sí. Y solo necesitas una carta para cambiarte la vida. Aprendí que no importa tanto si contestan. Eso no depende de mí. Lo que sí depende de mí es escribir. El formato de la carta puede cambiar, pero el espíritu es el mismo. Es un espíritu de conexión, un espíritu de querer aprender, de querer crecer, un espíritu de querer decirle al mundo, acá estoy, este soy yo. Aprendí que en la vida se van cerrando círculos hermosos. Porque cuando tomé el rol del líder de reclutamiento universitario en Microsoft, ahora fui yo el que empezó a recibir cartas. Cientos de cartas de jóvenes ilusionados, con las mismas ganas de aprender y conectar que tenía yo. Y para mí, responder estas cartas tiene un sabor especial, porque, quién sabe, tal vez una de mis cartas cambió una vida. El aprendizaje más importante que tuve fue que, acercándome a esta gente que tanto admiro, verlos de cerca, pude darme cuenta que son solo seres humanos, personas tan imperfectas como yo. Y si ellos, con todas sus imperfecciones, pueden inspirar a tanta gente, incluyéndome a mí, tal vez yo, con todas mis imperfecciones, tal vez también puedo inspirar a mucha gente, incluyéndote a vos. Pero el aprendizaje más sorprendente que tuve fue que, queriendo conectar con todo el mundo, mandándole cartas a todo tipo de personas, el impacto más significativo para mí lo tuve al lado. Cuando mi hija Luli tenía 9 años, ella me escuchó contar esta historia y me preguntó, papá, ¿yo puedo mandar cartas también? Le dije que sí. Y fue así como ella, como un juego, empezó a mandar sus propias cartas. Primero le escribió a autores infantiles de los libros que le hacían leer en la escuela, y estos autores contestaron. Entonces subió la apuesta y le empezó a mandar cartas a las personalidades de televisión de los programas que veíamos juntos, y recibió respuestas. Siguió subiendo la apuesta hasta que llegó muy alto y le escribió una carta al presidente de Estados Unidos, que en ese momento era Barack Obama. Ella envió la carta y nos olvidamos de esto. Pasaron un par de meses y obviamente el presidente no contestó. Pero ya por la semana 9, la semana 10, cuando fui a nuestra casilla de correo a buscar nuestra correspondencia, me encontré con un sobre blanco grande con el emblema de la Casa Blanca. Salí corriendo para la habitación de Luli, abrí la puerta y le dije, tomá, carta para vos. Cuando ella agarró el sobre y vio el emblema de la Casa Blanca de un lado y su nombre Luli del otro, le causó el mismo shock que sufrí yo cuando era chico y recibí respuesta de las empresas de los juegos. Estábamos tan ansiosos, tan nerviosos que no pudimos abrir la carta hasta la noche. Queríamos que sea un momento especial, todos reunidos en familia, alrededor de la mesa durante la cena. Cuando abrimos la carta, entre otras cosas, efectivamente había una carta de Barack Obama para Luli. En esta carta, Barack le contestaba las preguntas que ella le había hecho, pero más importante aún, la alentaba a que busque maneras de ayudar en su comunidad, que ella también podía ser una líder local. Y fue en ese momento, inspirado por esa carta, que Luli se postuló para presidente estudiantil en su escuela. Ella ganó la elección y pudo ayudar a la escuela durante todo ese año como presidenta estudiantil. Es algo que ya repitió durante 6 años consecutivos. Y es algo que inspiró a su hermana menor Flor, quien ya lo hizo por 2 años consecutivos. Algo que empezó como un consejo, una simple recomendación de mi mamá, que al principio me pareció hasta ridícula, terminó convirtiéndose en un hábito que me cambió la vida. Por eso, querido desconocido, hoy te quiero preguntar a vos, ¿quiénes son las personas que más te inspiran? Bueno, hoy puede ser un buen día para escribirles una carta. Te saluda atentamente, Diego. Gracias.